Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, conversando con el maestro Celedonio Jiménez. Hay tantos problemas en la sociedad y el tiempo en televisión no rinde mucho como para abordar todos los temas que uno quisiera con el maestro. Pero hay temas así tan puntuales que uno lo observa. Por ejemplo, en los edificios donde uno vive aquí en la ciudad, yo le comentaba anoche al custodio nuestro allí, al señor Nelson, que en el edificio nuestro, 19 apartamentos, sin embargo, no hay unas relaciones primarias entre unos y otros. Yo le comentaba, yo tengo apenas 5 años en el campo, ahí en Bonao, y toda la comunidad somos amigos, y cómo la gente se preocupa cuando alguien está enfermo, si hay un accidente y alguien muere, y la comunidad va en auxilio, y hay un contacto permanente. En una comunidad donde el nivel de escolaridad es tan bajo, que la mayoría de la gente no sabe ni leer ni escribir, y sin embargo las relaciones humanas, así en términos primarios, son tan buenas, que uno wow, se siente a gusto estar allí. Y aquí entonces eso afecta tanto porque la gente se saluda si se encuentra en una escalera o si se encuentra en el parqueo. Y eso pasa en mi edificio ahí, en la verja 2, 19 apartamentos. Y no hay esa interrelación personal. Y sin embargo, yo observo que las relaciones humanas, esas relaciones sociales que debe darse, ayudan hasta en la salud de los seres humanos. Porque cuando tú tienes que saludar a una persona que te encuentra cara a cara y es una persona odiosa, eso como que te sacude. Entonces, maestro, en la sociedad dominicana, esa falta de relaciones sociales, de relaciones humanas, ¿cómo afectan a la salud de todos? Porque eso como que es difícil. Yo no sé si a usted le pasa, porque vive en un edificio también. Claro. Si a usted le pasa allí, por a mí me pasa ahí en la verja 2. Sí. Me pasa eso. Sí, la sociedad dominicana ha ido cambiando de una manera considerable, al punto que de una sociedad donde primaban los grupos primarios, hemos pasado a una sociedad donde el elemento fundamental son los grupos secundarios, los grupos donde no hay una relación estrecha, física, cercana entre las personas, al punto que a veces se tienen vecinos y la gente no conoce ni siquiera el nombre de esos vecinos. Esa es una de las consecuencias negativas de la masificación social. No es per se negativo. Yo creo que de lo que se trata es de que ese proceso de urbanización no ha estado acompañado de las medidas necesarias. Es, por ejemplo, el caso que nosotros vemos hoy día en relación a la relación médico-paciente. Observamos cómo en realidad hay muy buenos médicos, yo digo médicos que son hombres y mujeres que son estrellas en las relaciones humanas, pero eso yo diría que es la menor proporción. Una gran cantidad de médicos en la actualidad están, yo diría, muy condicionados por la situación, las demandas, las exigencias financieras que dominan la sociedad internacional y nacional, sobre todo con la imposición del neoliberalismo. Entonces hace que aún en el ámbito de esta profesión tan fundamental y que debiera ser objeto de una práctica humana intensa, observamos un distanciamiento, una relación no afectuosa entre médico y paciente, una relación muy marcada, como decía, por lo económico. Por ejemplo, mira, una cosa que llama mucho la atención es que uno va a una clínica, a un hospital, y uno, la primera oficina que uno observa, que uno ve en ese centro de salud, es una oficina vinculada al pago por servicios médicos o al seguro médico que está... Es el mismo pago, de todas maneras. Que es relativo al pago. O sea, es llamativo ese hecho
que yo insisto está relacionado con el nuevo carácter, el carácter que va tomando cada vez menos humanista en la relación médico-paciente. Y creo que es muy lamentable, porque yo tengo la convicción de que hay muchas enfermedades, por no decir la mayoría de ellas, que su evolución va a depender de la relación, del tipo de relación que se establezca entre el médico y el paciente. Si un paciente siente una relación, una empatía, una confianza con respecto a su médico, yo estoy seguro, pero totalmente seguro, que la evolución de ese enfermo, de esa persona aquejada por una determinada enfermedad, va a ser positiva. Pero cuando ese paciente no tiene la debida confianza, la debida empatía con respecto a su médico, y no la tiene porque ese médico, cuando está intercambiando con el enfermo, ni siquiera lo mira fijamente, está tomando nota, no lo toca, no le da posibilidad de explicar. Tres preguntas ya, por la analítica. Exactamente. O sea, cuando se da una situación de ese tipo, obviamente que el paciente se tiene que sentir mal, no tiene confianza en el médico, y eso revierte negativamente en el proceso de salud. Eso es correcto. Se ha dicho que una buena parte, quizá la mayoría de las enfermedades son de carácter psicosomático. Sí. Y si el médico tiene esa buena relación interpersonal con el paciente, una buena parte está resuelto del problema de salud. Yo recuerdo, por supuesto, son épocas diferentes, pero tengo que poner la colación porque se supone que ahora debíamos estar mejor con los avances de la ciencia. En mi tiempo de muchacho en Dajabón, hace mucho de eso, por supuesto, 50 años hace de eso, habían dos médicos que yo recuerdo, entre otros tantos, uno que tenía una Vepa, que es lo que ahora se llama pasola, y otro que tenía una bicicleta. No abundaban los teléfonos, ni siquiera los teléfonos en la casa. En Dajabón podían haber 5 o 6 teléfonos en aquel tiempo, en casa de gente que podía. Que eran empleados públicos, no era que tampoco tenían la gran cosa. Tenían un ingreso fijo y ganaban 60 pesos en el Estado. Pero eso era un nivel. Y aquellos médicos que trabajaban en el hospital, no había clínica privada en Dajabón, cuando hace 50 años, uno iba en su Vepa a ver al paciente a su casa, sin cobrar un centavo. Él era médico en el hospital. Y el otro en su bicicleta. Había uno que tenía un carrito de mala muerte, pero tenía un carrito. Y esos médicos iban a la casa a darle seguimiento a los pacientes sin cobrar un centavo. Y el desarrollo de la medicina, ¿cuál era 50 años atrás? No es comparable con lo que tenemos hoy en día. Y hoy en día hasta la tecnología ayuda para una comunicación interpersonal, en el sentido de que no es físicamente, pero que pudiera establecer una relación cercana. Porque si el médico te habla, hasta que sea por WhatsApp o te manda un correo, hasta eso te puede ayudar. Entonces esa relación médico-paciente, si es buena, ayuda mucho al paciente en su dolencia. Yo tengo la convicción de que es un factor importantísimo en esa relación. Algunos arguyen, bueno, los médicos cuando van al supermercado tienen que llevar dinero, no van a comprar las mercancías que se expenden en los supermercados y en otros negocios en base a una actitud solidaria. Eso se puede entender, pero eso no quiere decir que no haya un comportamiento humano del médico. Yo creo que es el elemento fundamental, la disposición, la formación humanística del profesional. El médico como ser humano ha caído atrapado en la época del consumismo. Sí. Usted ve a un médico que quiere andar en una jipeta como si fuera un empresario. Sí. ¿De dónde va a sacar el médico para comprar esa jipeta y para mantenerla? De los pacientes. Claro. Por eso el tema de la cesárea. Hubo un momento que eso era un grito y todavía lo sigue siendo. Sigue siendo. Hoy no se comenta mucho en la prensa, no hay reporte, pero sigue siendo un dolor de cabeza. Claro. ¿Cuál muchacha primeriza da a lo normal? No, el médico la induce a la cesárea, porque le cobran mucho más al seguro. Así es. Entonces, bueno, porque que los médicos también quieren andar, claro, son víctimas de la sociedad. Sí, sí. Porque en el fondo son víctimas de la sociedad que quieren andar en una jipeta, que tienen que agarrarse para poder brincar y caer, porque son jipetas altísimas, sí, como si fueran empresarios o como si fueran presidentes de la República. Sí, sí. Pero yo insisto en que hay que luchar
para la humanización del servicio médico, de la práctica médica. Porque ya lo decíamos, tú lo sostenías también, de esa relación humanitaria va a depender la evolución de esas enfermedades. Y yo creo en ese sentido que es necesario que las distintas escuelas de medicina, de las numerosas universidades que tenemos en el país, tomen en cuenta este serio problema, porque constituye un serio problema de nuestra sociedad. El que haya tantas personas, individuos, pacientes que no evolucionan positivamente y que se sienten mal por una relación que no se caracteriza por el humanismo, por ser una relación que tome en cuenta la condición humana, el deseo y la gran confianza que pone una persona en otra persona para lograr su curación. Yo creo que es deber de las universidades de nuestro país trabajar ese aspecto y lograr que los profesionales de la salud, que son tremendamente importantes, que los discípulos de Hipócrates tomen en cuenta la tremenda importancia que es, lo útil que es, lo necesario que es, lo imprescindible que es tener una relación de confianza, que haya una relación de confianza entre médico y paciente. Maestro, el tiempo se nos va, pero lo quiero aprovechar porque ahora el próximo 21 se cumplen 507 años del sermón de Adviento, el sermón de Montesino, pronunciado en el año 1511 contra la opresión. Para muchos se ha instituido como que Montesino es el padre de los derechos humanos, en tanto pronunció aquel discurso contra la opresión, contra la esclavitud, contra el maltrato a los aborígenes en aquel momento, pero hoy por igual sigue habiendo malo trato contra los pobres y contra los propios aborígenes en diferentes puntos de nuestra América Central, Suramérica, allá también incluso en Bolivia, que Evo Morales ha tenido que reivindicar a su población autóctona. Entonces quisiéramos algunas reflexiones suyas sobre ese sermón de Adviento de Fray Antón de Montesino, que Santo Domingo es la cuna del mismo, porque fue aquí que se pronunció, no para orgullo nuestro, fue una desgracia que tuviera que producirse el sermón, porque si no se produce la opresión en nuestro territorio, en nuestro espacio físico, no había la necesidad de tal discurso. Es decir, que tampoco tenemos que sentirnos orgullosos del discurso. Fue importante que ante una realidad como tal, aquel cura, aquel prelado, aquel sacerdote, Fray Antón de Montesino, se levantara contra la opresión. A ver si, hasta qué punto tiene vigencia ese sermón de Adviento o aquellas ideas contra la opresión de Fray Antón de Montesino en estos tiempos. Bueno, la importancia de ese sermón es indiscutible. Yo diría el primer grito contra la opresión en América. Inclusive ha sido los planteos que contiene ese sermón han servido de base para el derecho internacional. Es decir, su importancia no da espacio a ningún tipo de duda. Y creo que este grito mantiene vigencia en la actualidad, porque en la actualidad seguimos observando que se dan manifestaciones de tremenda injusticia, de tremenda desigualdad, de abusos sin nombre a nivel internacional y a nivel nacional. Por ejemplo, en la actualidad se está librando en la provincia del Ceibo de la República Dominicana una lucha por parte de una serie de pobladores campesinos de comunidades de esta ciudad del este, que tiene motivación en el hecho
de que hace unos meses fueron desalojados de sus, si se pudiera llamar vivienda, de sus chozas, una serie de personas con niños, con el objetivo de ampliar las plantaciones azucareras de la empresa Central Romana Corporation. O sea, es tremendamente abusivo que más de 60 familias de esa comunidad del Ceibo, en zonas rurales, hayan sido desplazados con un propósito tan lamentable como el de desplazar grupos humanos para montar o ampliar los terrenos, el territorio de una empresa de gran poder en nuestra sociedad. Yo creo que esa es una muestra, y así como esa hay decenas, por no decir centenares, de hechos que se dan en nuestra sociedad que justifican, que hacen vigente aún el grito de Fray Antonio de Montesinos a inicios del siglo XVI. Todavía hoy tiene Montesinos seguidores dentro de la Grey, sacerdotes que continúan con su prédica. Afortunadamente, en este caso a que estoy haciendo referencia, hay sacerdotes precisamente de la orden de los dominicos, que fue también la orden a que perteneció Fray Antonio de Montesinos, que dicho sea de paso, es bueno decir, no fue un acto individual de Fray Antonio de Montesinos, fue un acto de representación, fue escogido por su verbo bien vibrante, fue escogido por la comunidad dominica para hacer ese famoso sermón. De modo que en esta circunstancia ha operado una coincidencia histórica que esa vigencia a que hago referencia encuentra coincidencia en el hecho de que este fraile, que fue el que produjo ese sermón, hoy está siendo seguido, imitado por sacerdotes también de esa misma congregación, en un enfrentamiento totalmente desigual, porque bien podría decirse que la Central Romana constituye un tremendo poder en la sociedad dominicana, uno de los más grandes poderes de la sociedad dominicana, y con ellos se están enfrentando estos sacerdotes dominicos. Es casi una lucha como aquella de David y Goliat. ¿Es la orden que funda la Universidad Autónoma? La misma orden que funda la Universidad Autónoma, la famosa gula que Paulo III firma y que permite la apertura de esta institución que hoy conocemos como Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Tiene la Universidad Autónoma una cátedra Fray Antonio de Montesinos? Sí, exacto. ¿Funciona la cátedra? Funciona la cátedra, se han realizado diversas actividades y tengo yo el honor de ser, junto a un fraile dominico, co-coordinador de esta cátedra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ay, yo que iba a hablar en contra de la cátedra de la UAS, porque la cátedra de la Universidad Autónoma no funcionan. Sí. Está la cátedra José Martí, que no funciona. Lo único que hace en el mes de enero una ofrenda floral. Está la cátedra Ernesto Guevara de la Serna, que tampoco funciona. La Fray Antonio de Montesinos hace 2 años sí hizo un programa de actividades, de conferencias y... Sí, tan importante como se efectuó un congreso donde vinieron numerosos sacerdotes de América Latina. ¿Se recogió Sí, está contenido en un libro, un texto que fue coordinado
por un sacerdote, Manuel de Jesús Romero, español, y quien te dirige la palabra. Sí, hace como 2 años de ese se hace evento. exactamente. Yo lo recuerdo. Un texto bastante amplio donde hubo exposiciones, numerosas exposiciones en torno a la temática de los derechos humanos. Pero ese sermón es un documento fundamental en la historia de la República Dominicana, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista incluso ético. Yo pienso que todas las universidades y los liceos debían estudiar ese sermón, ser parte de una conferencia en cada tramo de la educación nuestra, porque es un documento esencial. Así es. Ese sermón de Adviento de Fray Antón de Montesino. Y aprovecho la oportunidad para expresar mi desazón, mi pena, por el hecho de que tenemos un monumento a Fray Antonio de Montesinos. Lo donó México, el gobierno de México, donado por año 1983-84 por el gobierno de México, y es un monumento descuidado, que hace más de 2-3 años el Ayuntamiento del Distrito Nacional ha estado amenazando con restaurarlo, pero que se ha evidenciado una ineficiencia increíble en ese proceso de restauración de ese monumento, al punto de que ese punto de encuentro de lo que aquí se conoce como estos niños que andan en actividades delictivas en la calle, los llamados palomos, un centro que de se refugio. dice muy por despectivamente. Por ahí visitaba un nuncio. Ahí iba, que era un punto de encuentro de un nuncio, Wesolowski, que finalmente murió, pero que se conoce porque se congregaba con niños para producir actos deleznables de carácter sexual y comercial. Hasta ahí se ha llegado a ese punto. A los pies de Montesinos. A los pies de Montesinos. Es una cosa vergonzosa y penosa porque un monumento de esa significación y donado por un país hermano como México debiera ser más respetado, debiera ser mejor tratado. Bueno, hay que restaurarlo, habilitar 1 o 2 oficinitas ahí para venta de celulares y cosas de eso, usted verá que funciona. Ahí pudiéramos tener la Casa de la Poesía, ahí en ese monumento, y entonces funcionaría. Así es. La Universidad Autónoma pudiera, en un acuerdo con el ayuntamiento, reivindicar aquello y sentar ahí o la propia cátedra o un espacio para la poesía, para la literatura, y nosotros darle vida a ese monumento, y por supuesto que sea un faro de luz de las ideas para la juventud de hoy, como decimos en estos tiempos. Vamos a hacer una campañita desde acá del programa a los fines de que se dé una coordinación. Y la cátedra, eso. La UAS, la Orden de los Dominicos, Ayuntamiento del Distrito Nacional, que asumamos el uso adecuado de ese monumento histórico. A ese esfuerzo se sumaría el colectivo de poetas de Voz para el Cambio, que coordina don Jacinto Ascensión, que es de esa orden de los dominicos. Muy bien. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Para ustedes muchas bendiciones. Aquí en una entrega muy especial de reflexiones profundas de lo que vemos día a día en el dolor de una ciudad herida, la ciudad de Santo Domingo. Lo que hay que vivir sufriendo aquí en esta ciudad nuestra, Santo Domingo, una ciudad más que centenaria. Para todos ustedes muchas bendiciones. Hasta mañana. Feliz Navidad.